Entras a una gasolinera. Te detienes junto a un surtidor. Bajas, abres la tapa del tanque, metes la manguera, esperas un par de minutos, cierras, pagas y te vas. Una operación tan banal que la haces sin pensar. Y mientras tanto, ahí arriba, hay una estructura enorme. Un techo metálico, plano o ligeramente inclinado, sostenido por columnas, totalmente abierto por los lados. No cubre solo tu surtidor, cubre el vehículo completo, el espacio que hay delante y detrás, varios surtidores más, las luces, los carteles de precios y parte de la circulación interna de la estación. Si lo mides con los ojos, es absurdamente grande comparado con lo que necesitas tú, parado 2 minutos al lado de tu auto. Yo siempre había mirado ese techo como un paraguas exagerado. La pregunta es directa. ¿Por qué hace falta una cubierta tan grande para una carga que dura unos minutos? Lo primero que uno piensa es en la lluvia y en la sombra. Y, ojo, esas dos cosas sí importan. Pero también encuentras marquesinas muy amplias en estaciones de Phoenix, en pleno desierto de Arizona, donde la lluvia explica poco durante buena parte del año. Si bastara con la lluvia, ese tamaño no se justificaría en un sitio así. La sombra sigue siendo una necesidad real ahí, y eso ya dice algo. La cubierta responde a varias necesidades al mismo tiempo, no a una sola. El error es medir el techo usando el espacio que ocupa una persona. La marquesina corresponde al área completa de abastecimiento, no al punto donde se detiene un cliente. Mira lo que pasa en una carga real. El conductor frena junto al surtidor, pero no en un punto matemático perfecto. Frena donde le quedó cómodo. A veces queda un poco adelantado. A veces, el tanque del auto no está en el lado que esperaba y la persona da la vuelta, mira y descubre que el tapón está al otro extremo. En el surtidor de al lado hay otro cliente cargando en un orden completamente distinto, y entre los dos autos pasa una tercera persona caminando hacia la tienda. Ninguno de estos movimientos es un accidente. Son la forma normal en la que ocurre una carga. Ahora mira otra vez los surtidores. Si lo importante es cubrir esa zona, ¿por qué construir un solo techo enorme y no pequeñas cubiertas individuales sobre cada bomba? A primera vista, parecería una solución más simple. Cada surtidor con su propio paraguas. Sin embargo, muchas estaciones prefieren una cubierta continua. Las razones son prácticas. Una sola cubierta crea una protección continua sobre vehículos completos y también sobre los espacios intermedios. Permite cubrir varias maniobras distintas dentro de una misma zona, sin dividirlas con estructuras independientes. Y ofrece una superficie común desde la que se pueden organizar otros elementos, como iluminación y señalización. Varias cubiertas pequeñas, en cambio, podrían añadir más soportes, fragmentar la protección y dejar espacios intermedios menos cubiertos. Eso no significa que sea imposible hacerlo de otra manera. Significa que, cuando varios surtidores deben funcionar como una misma zona, una cubierta única tiende a resultar más cómoda. Las columnas tienen algo que ver con eso. Cada soporte ocupa espacio dentro de una zona donde los autos giran, se acercan, retroceden y se acomodan junto a los surtidores. Demasiadas columnas pueden añadir obstáculos y puntos que los conductores tienen que esquivar. Una cubierta común permite organizar los soportes alrededor de un área más amplia, de forma que interfieran lo menos posible con las trayectorias principales. No es que no haya columnas, es que están repartidas de forma menos invasiva. Hasta aquí, hemos hablado del ancho. Pero hay otra cosa que también sorprende cuando levantas la vista. La altura. La parte inferior de la marquesina queda bastante lejos del suelo, más arriba de lo necesario para una persona caminando, más arriba de lo que un auto pequeño necesitaría, más arriba, incluso, de la altura del propio surtidor. A mí lo que todavía me parecía excesivo no era solo el ancho, sino la altura. Hasta que entra una camioneta más grande al surtidor de al lado, una de esas con barras o portaequipajes encima. Y, de repente, la altura de la marquesina empieza a tener sentido. Porque debajo de ese techo no pasan únicamente autos compactos. También pueden entrar camionetas, furgones y vehículos con portaequipajes u otros elementos sobre el techo. La cubierta necesita dejar libre la trayectoria de vehículos con alturas diferentes, no solo la del auto más pequeño. Y no es solo el vehículo el que necesita ese espacio. Las luminarias, los carteles de precios y otros elementos instalados debajo de la cubierta tampoco pueden convertirse en obstáculos. Si la marquesina estuviera demasiado baja, esos elementos quedarían incómodamente cerca del techo de los autos. La altura asegura que todo lo que cuelga del techo siga estando fuera del paso. Por eso la altura no es decorativa.
El ancho cubre la zona. La altura mantiene libre la trayectoria. Y esa trayectoria no se mide solo hasta la placa principal del techo. Debajo pueden quedar luminarias, señales u otros elementos que sobresalen un poco más. El espacio útil termina donde aparece la pieza más baja. Por eso no basta con que la estructura metálica quede por encima de una camioneta. Todo lo instalado bajo ella debe permanecer también fuera del recorrido de los vehículos. Un foco colocado demasiado abajo puede convertirse en el verdadero límite, aunque el techo todavía esté bastante más alto. Mientras todo esto pasa, la cubierta sigue haciendo cosas más cotidianas. Da sombra. Reduce el sol directo sobre la pantalla del surtidor, que queda protegida y más fácil de leer. Protege del agua si empieza a llover, aunque la lluvia entre un poco de costado. En Phoenix, la lluvia explica poco durante buena parte del año, pero la sombra sigue siendo una necesidad real. Eso confirma que el tamaño no responde a una sola variable climática, sino a una mezcla de funciones que cambian según el lugar y el momento del día. Unas horas después, esa misma superficie sirve para otra cosa. Cae la noche. La marquesina ofrece una superficie común desde la que se reparte la iluminación sobre la zona de surtidores. El conductor que llegue a esa hora podrá leer la pantalla sin problemas. Un empleado que vigile el área podrá ver varios vehículos al mismo tiempo. Los surtidores, los vehículos y los espacios entre ellos siguen siendo visibles. Según el diseño de cada estación, esa misma cubierta puede sostener también señalización o, en muchos casos, cámaras y otros elementos. Regresas a la carga inicial y guardas la manguera. Al hacerlo, queda otra pregunta. Si la cubierta ayuda tanto, ¿por qué la zona permanece abierta por los lados? La respuesta es práctica. Los vehículos necesitan entrar y salir. Las personas necesitan circular alrededor. Cerrar los laterales convertiría la zona en un recinto, complicaría las maniobras y reduciría la circulación natural del aire, lo que obligaría a buscar otras soluciones. La gasolina puede liberar vapores inflamables, y mantener la zona abierta favorece la circulación del aire. Pero la marquesina no extrae esos vapores ni los controla por sí sola. La seguridad real depende también de los surtidores, de las conducciones y de otros sistemas instalados en la estación que el cliente nunca ve. El techo organiza y protege la zona. Lo demás está en otras partes del diseño. Cierras la tapa del tanque, vuelves al auto y sales despacio de la estación. Apenas te alejas, otro vehículo ocupa tu lugar de una forma ligeramente distinta. La misma cubierta sigue funcionando porque nunca fue calculada para una única posición. Por eso parece demasiado grande cuando miras solo el lugar donde estás parado. No es el paraguas de un cliente, es el techo de toda el área de abastecimiento. Si te gusta encontrar respuestas donde casi nadie se detiene a mirar, suscríbete.